de la Biblia es lo que estamos desarrollando, estamos estudiando lo que contiene la bendita palabra de Dios dentro de todo nuestro estudio que iniciamos hace algún tiempo a través de este medio de comunicación. El punto número 3 es el contenido de la Biblia, ya vimos el origen de la Biblia, ya vimos la composición de la Biblia y hoy estamos desarrollando lo que es el contenido de la Biblia. Y lo que contiene la Biblia, el tema principal es el Señor Jesucristo, y de ahí del tema principal se derivan los temas secundarios, que es la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, la salvación, todos los instrumentos de Dios para que se divulgase su palabra, su voluntad, profetas, vamos un poquito más atrás de los profetas, la era de los patriarcas, todo lo que es el Nuevo Testamento, los apóstoles, todos los que de alguna forma le sirvieron al Señor, son temas más secundarios o que entran en un tercer o cuarto nivel. El tema principal es el Señor Jesucristo, de ahí se derivan todos los temas de la salvación, de la esperanza, de la vida eterna. Y precisamente hablando de lo que menciona el Antiguo Testamento, que es lo que estamos viendo, el propio Señor Jesucristo lo dice a los apóstoles después de que resucitó en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 27, 26 y 27, dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y luego dice el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Es decir, en todas las escrituras. En cada libro del Antiguo Testamento solamente hemos visto algunos solamente, pero en todos los libros del Antiguo Testamento menciona a Jesucristo, menciona a Cristo, el Cristo que iba a venir a dar su vida, el Mesías, el Redentor, el que iba a dar su vida por el rescate de muchos, y los que creemos en su nombre. Y ya hemos visto desde Moisés hasta los Salmos, pero dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Así que hoy continuamos con lo que dicen los profetas de Jesucristo y empezamos en el libro de Isaías 53. Yo creo que es un pasaje por demás conocido, lo que nos habla del sufrimiento del Cordero, que es el Señor Jesucristo, que iba a entrar a ese sacrificio, que para nosotros fue pues hermoso sacrificio, porque a través de ello obtuvimos el perdón, la salvación, pero para el Señor Jesucristo fue de sacrificio, fue de sufrimiento. Pero cuando terminó su sacrificio se sintió contento de haber hecho la obra que el Padre le había encomendado. Dice la Biblia, Isaías 53, versículo 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él es el único que llevó nuestras enfermedades, Él es el único que sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Nadie más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. A pesar de todo el sufrimiento, dice el versículo 11, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El único que justifica es el Señor Jesucristo. Por de ahí que el tema principal es Jesús. Y esto lo vemos como Cordero el sacrificio en Isaías, como la única esperanza, donde dice el libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías, Lamentaciones capítulo 3, versículo 21. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, dice la Escritura: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron nuestras misericordias. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 24, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Mi porción es Jehová. La única esperanza que tenemos todos los seres humanos se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en el Antiguo Testamento
en muchas partes conocido como Jehová. Dice la Biblia en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. La única esperanza que tenemos todos los seres humanos está depositada y puesta en Jesucristo. Y de ello lo menciona el libro de Lamentaciones. Obviamente se tiene que ver los tipos, las sombras que hay en el Antiguo Testamento para poder sacarlo a la luz en el Nuevo Testamento y decir, esto está hablando de Jesucristo. ¿Por qué no metemos una cita de Isaías? Porque es muy obvio, eso es muy claro, que Jesucristo era aquel que enmudeció, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se quejó. En el libro de Lamentaciones tenemos que ver los tipos, las sombras de lo que hay y luego aplicarlo a la luz, que es el Nuevo Testamento. Y con ello vemos en el libro de Lamentaciones que es la única esperanza es el Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 34 nos menciona el buen pastor. Ezequiel capítulo 34 nos menciona el buen pastor. Dice Ezequiel 34, versículo del 11 al 16, porque así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová. ¿Por qué decimos que en partes de la Biblia del Antiguo Testamento Jesucristo es Jehová o Jehová es Jesucristo el Nuevo? Porque así lo menciona la Biblia, no es porque queramos decirlo, así lo menciona la Biblia. Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, dice Jehová. Jehová dice esto, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Eso es lo que dice Jehová el Señor en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice Juan capítulo 10, versículo 11, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. No es que haya un Dios en el Antiguo Testamento y haya otro Dios en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios. Solamente estamos viendo la obra de Jesucristo, la obra redentora, la obra de salvación. Por ello todo lo que está escrito es para Jesucristo y por Él. Y el Jehová que vendría a rescatar las ovejas es el Señor Jesucristo. Muchos piensan que es el Padre. Si fuese sido el Padre, entonces el Padre hubiera venido, pero mandó al Hijo. Quiere decir que el que viene tanto en Salmo 23 como Ezequiel, el buen pastor es el Señor Jesucristo. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aquellas ovejas que no son de ese redil, obviamente se está refiriendo a los gentiles, donde iba a formar un solo rebaño y constituyéndose un solo pastor, que es el Señor y Salvador Jesucristo. Y en el libro de Daniel encontramos el establecimiento del reino. ¿Cómo estableciendo el reino? Dice Daniel capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa piedra obviamente es el Señor Jesucristo, que vendría a establecer el reino
aquí en la tierra que sigue pues el reino, aún sigue, hasta que se ha terminado los tiempos, entregará el reino a su Padre y los que vivamos en el reino, pues moraremos eternamente en el cielo. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y ese reino del que habla el Antiguo Testamento en el libro de Daniel no es nada más y nada menos que la iglesia de Cristo. Dice Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, un reino eterno que está profetizado, que iba a venir el Señor Jesucristo como la roca principal, lo que ya se ha mencionado mucho, la roca principal sobre la cual está edificado el reino. La iglesia del Señor está edificado sobre Él mismo, Él es el reino, nos vivimos en Él, moramos en Él, por Él vivimos, por Él somos lo que somos. Jesús es la roca principal y los apóstoles, el fundamento secundario, y nosotros estamos edificados sobre esa roca. Así que encontramos el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento como Cordero del sacrificio, hablando de los profetas mayores, como la única esperanza, como el buen pastor y como estableciendo el reino eterno, el cual Dios vino por medio del Señor Jesucristo, mandó a su Jesucristo a establecer el reino para que ese reino morara eternamente al lado del Padre y al lado del Hijo y al lado del Espíritu Santo en el cielo. Estos son el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento en los profetas mayores. Dios los bendiga.